Bueno, buenos días para todos y para todas. Vamos a comenzar con la charla. Sí, recuerden que tenemos el chat y por ahí pueden ir haciendo sus preguntas y las vamos a ir mirando o contestando al final de la sesión. ¿Sí? Los que no me escuchan, yo les coloqué un mensaje ahí o sus compañeros les pueden informar. Yo coloqué un mensaje ahí, deben verificar, ¿sí?, sus micrófonos en la parte inferior izquierda de las pantallas. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comenté en la clase anterior, mi nombre es Rubén Palacio, soy químico de la Universidad de Antioquia y apoyo el programa de las Olimpiadas de Química. Yo voy a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con el manejo correcto de los equipos de laboratorio y el trabajo en el laboratorio. Entonces, en el día de hoy, la charla es, o esta tutoría va a ser dedicada al tema de la precisión y la incertidumbre, el manejo de los datos y lo que son los diagramas de flujo. Entonces, vamos a comenzar. La clase anterior habíamos conversado sobre el uso, el reconocimiento y el uso de varios equipos de laboratorio, entre los que se encontraban la balanza para medir la masa, el termómetro para medir la temperatura y algunos equipos volumétricos para hacer medidas del volumen de líquidos o de disoluciones. Como podemos observar en el caso de la bureta y de la probeta, estas traen una escala que es graduada. Vamos a fijarnos en el caso de la probeta. Observe que esta trae unas divisiones principales que abarcan más o menos la mitad del diámetro de la probeta y están marcadas de 10 en 10 mililitros, ¿sí? Pero también tenemos una escala secundaria, que son estas rayas de menor tamaño que ustedes observan entre cada división principal. En este caso, para la probeta, cada una de estas rayas equivale a 1 mililitro, es decir, que en la probeta yo puedo medir 10 mililitros, pero también puedo medir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta llegar a 20 mililitros y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo se reportan los datos de diferentes instrumentos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que cuando hacemos una medición, siempre está asociado un error. ¿Sí? Siempre que hacemos una medición, se presenta un error. Entonces, los errores pueden venir, como lo dice aquí, pueden venir de los analistas, es decir, la persona que está haciendo el experimento, que está trabajando en el laboratorio. Pero en general, digamos que el analista contribuye muy poco al error. ¿En qué sentido? Si nosotros trabajamos cuidadosamente, pues no contribuimos mucho al error de la medición. ¿Qué es trabajar cuidadosamente? Eso implica conocer los instrumentos de laboratorio, conocer para qué se utilizan, cómo se deben utilizar, cómo se deben almacenar, cómo se deben limpiar, cómo se calibran, etcétera. Todo eso hace parte. Conocer bien el procedimiento que se está llevando a cabo o que se va a realizar en el laboratorio. Todo eso, si yo estoy trabajando, no sé, en una reacción ácido-base, entender qué es un ácido, qué es una base, qué reacción se lleva a cabo, qué cuidados debo tener, etcétera. Entonces, digamos que al error un analista contribuye poco si trabaja cuidadosamente. Ahora, creo que en la clase anterior también les mencioné, los equipos deben mantenerse en condiciones adecuadas. Por ejemplo, hacer calibraciones. En el caso de la balanza, cuando usted compra una balanza analítica, por ejemplo, el fabricante le vende unas pesas, ¿sí?, que traen una masa muy bien definida, que ha sido, esa pesa fue fabricada por el mismo fabricante de la balanza con una referencia y trae una masa definida. Entonces la persona que trabaja en el laboratorio normalmente se encarga de hacer las calibraciones de la balanza, ver si la balanza está trabajando en condiciones adecuadas, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Pero también es cierto que cuando hacemos un procedimiento en el laboratorio, un experimento, pues se presentan algunas variaciones o se presentan algunas incertidumbres en las medidas que son aleatorias y son difíciles de detectar, pero en el resultado final nosotros sí podemos detectar si se han presentado errores durante las medidas. Entonces,
Cuando trabajamos en el laboratorio, nosotros digamos que de alguna manera lo que hacemos es minimizar los errores que se pueden presentar y vamos a reportar los datos, ¿cierto? Con una exactitud que sea aceptable. Entonces vamos a hablar de lo que es la precisión y la exactitud y lo que es la incertidumbre en las medidas que realizamos en el laboratorio. Entonces, en la clase anterior veíamos que cuando hacemos una medición, lo que vamos a hacer es tomar unos valores numéricos, unos datos, y también los vamos a reportar. Entonces, esa toma de los datos y ese reporte de los datos se debe hacer cuidadosamente. Entonces, esos números pueden ser, existen unos números que son exactos, digamos que son unos números que no aceptan ninguna duda o ninguna incertidumbre. Un ejemplo de esto es cuando contamos el número de personas que están presentes en un salón de clase, que están presentes en un laboratorio, que están presentes en una reunión. Yo puedo contar ese número, cada persona es un número entero y al final me va a dar, el final de esa suma, de ese conteo, me va a dar un número entero. No existe 0.5 personas, ni 1,5 personas. Existen 5 personas, 10 personas, 14 personas, 20 personas. Ahí no hay duda en el número en que estoy reportando. Tampoco hay duda, digámoslo, en los valores de las constantes, ¿sí? Por ejemplo, el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Son números que han sido aceptados, verificados y donde digámoslo que no se acepta ninguna duda, ¿sí? Pero existen otros números que tienen que son inexactos. No entiendan por inexactos que son erróneos, sino que en algún punto tienen cierta incertidumbre en la manera en cómo se tomaron o cómo se reportaron o cómo se calcularon. Entonces, generalmente estos números inexactos, ¿de dónde provienen? Provienen cuando realizamos una medida con un instrumento en el laboratorio. Por ejemplo, una medida de la masa en la balanza, una medida de un volumen en una bureta, en una pipeta, cuando medimos la temperatura en un termómetro. Entonces, ¿de dónde viene generalmente esta inexactitud o esta incertidumbre en una medida? Viene dada por cada instrumento. Cada instrumento tiene una apreciación que afecta a la medida. Y generalmente esa apreciación la relacionamos, ¿cierto?, con el número de decimales con que se reporta una cierta medida en el laboratorio. Entonces aquí les tengo un ejemplo de dos pipetas graduadas. En la pipeta de la izquierda, que vamos a llamar pipeta A, observe que, ¿cierto? Aquí se quieren medir 4 mililitros de, ¿cierto? Donde está la línea 4 mililitros, ahí se quiere hacer la medición del volumen, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior les mencionaba cómo se debe medir el volumen. Recuerde que en los líquidos se forma un meñisco, en este caso observen que es un meñisco cóncavo y el volumen se debe medir en la parte inferior del meñisco. Entonces, si yo quiero medir 4 mililitros, en la parte inferior del meñisco debe estar sobre la línea que me indica los 4 mililitros. Entonces, aquí están midiendo 4 mililitros. Observen que la escala de esta pipeta va de 1 en 1 mililitro. Esa es la apreciación del instrumento. Quiere decir que el volumen mínimo que puedo medir acá es 1 mililitro. Por ejemplo, de 4 a 5 yo tengo 1 mililitro. De 5 a 6 yo puedo hacer esa medición, tengo 1 mililitro. ¿Sí? Ahora, observemos en la pipeta del lado derecho de la pantalla, la pipeta B. Ahí también en el volumen está sobre los 4 mililitros. Pero observen que adicional a la escala principal hay una escala secundaria, ¿cierto? ¿De cuánto equivale cada una de estas rayitas? Cada una de estas graduaciones equivale a 0.1 mililitros. Observe que yo tengo 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, así sucesivamente hasta llegar a los 5 mililitros, ¿sí? Entonces, en esta pipeta, la apreciación, ¿cierto? O la escala mínima o el volumen mínimo que puedo medir es 0.1 mililitros. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Para reportar una medida, yo tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Tengo que conocer el recipiente o el instrumento que estoy utilizando, la escala de medida y el número de cifras significativas que puedo utilizar para reportar ese valor. Entonces, en el caso de estas dos pipetas que les mostraba anteriormente, se midieron 4 mililitros
En la pipeta de la izquierda la apreciación era de 1 mililitro, o sea que ese volumen puede estar entre más o menos 1 mililitro. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese volumen real puede estar entre 4 más 1 me da 5, 4 menos 1 me da 3 mililitros. Es decir, que ese volumen puede estar entre 3 y 5 mililitros. ¿Sí? ¿Qué significa ese más o menos 1 mililitro? Ahí está la incertidumbre. Vamos a verlo con la pipeta de la derecha, ¿cierto? Ahí también medí 4 mililitros, ¿sí? Y cuando yo me paro en los 4 mililitros, cuando yo pongo mis ojos al frente del meñisco, de la parte inferior del meñisco que me indica los 4 mililitros, usted puede decir, ve, el meñisco está un poquito por debajo de 4, está un poquito por encima de 4 o está muy bien colocado sobre el 4. Entonces mire que usted ahí tiene una duda, ¿cierto? Usted dice, bueno, la línea principal son 4 mililitros. Usted está seguro que ahí están 4 mililitros, pero si hay 4 con punto qué, ¿cierto? Ahí hay una duda, si yo lo debo reportar como 4,1, si está un poquito por encima del 4, si está un poquito por debajo del 4, si yo lo debo reportar como 3,9. Entonces hay una incertidumbre. Entonces esa apreciación de la pipeta del instrumento me dice en qué número está la incertidumbre. Entonces, generalmente la incertidumbre está en el último número que se reporta, ¿cierto? Ese número es inexacto o tiene una incertidumbre. ¿Sí? Entonces, por eso expresamos el valor como 4,0 más o menos 0.1 mililitros. Entonces, vamos a ver qué es eso de las cifras significativas. Entonces, como lo dice en esta diapositiva, las cifras significativas son los dígitos significativos en una cantidad que usted está midiendo, calculando y a la vez está reportando. Entonces, el último número siempre es incierto o inexacto. ¿Y a qué se debe? Se debe, o de dónde proviene, proviene de la apreciación del instrumento. Entonces, miremos nuevamente en el caso de la pipeta A, donde puedo medir solamente de 1 en 1 mililitro, ¿cierto? Ahí la única cifra significativa es el 4, ¿cierto? De los 4 mililitros que medí. Yo aquí no puedo reportar ni 4,0 ni 5,0 porque no tengo la apreciación del instrumento, la apreciación del instrumento va de 1 en 1, ¿sí? En el caso de la pipeta B, ¿cierto? La pipeta de la derecha, yo debo reportar el valor como 4,0 y yo sé que el 0 me indica dónde está la incertidumbre de la medida, ¿cierto? Entonces, en este caso tengo dos cifras significativas. Ahora, entonces vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué son o cuáles son las reglas para determinar cuáles son las cifras significativas en una cantidad que se está midiendo o reportando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas reglitas, ¿sí? Todo número diferente de 0 es una cifra significativa, ¿sí? Entonces miremos estos ejemplos de medidas que hay acá. Son medidas de una longitud, ¿sí? Están expresadas en unidades de longitud. En el primer dato tengo 5 centímetros. Ahí el 5 es diferente de 0, entonces tengo una cifra significativa. En el 5,2, ambos números son diferentes de 0, entonces tengo dos cifras significativas. En el 54,32 tengo cuatro cifras significativas y en el 651 tengo tres cifras significativas, ¿sí? Entonces recordemos, todo número diferente de 0 es una cifra significativa. Ahora, vamos a ver cuándo los ceros cuentan como cifras significativas o cuándo no cuentan como cifras significativas. Entonces, todo cero que se encuentre entre dos dígitos diferentes de 0 es una cifra significativa. Entonces, veamos unos ejemplos. En el 308, el 0 está entre dos números diferentes de 0, entonces es una cifra significativa. Entonces, en el 308 tengo tres cifras significativas. El 3 y el 8 son cifras significativas porque son diferentes de 0. Y el 0 se encuentra entre dos números diferentes de 0, entonces también cuenta como una cifra significativa. Tengo tres cifras significativas. Y en el 1052 tengo cuatro cifras significativas, ¿sí? Porque en este caso tengo tres números diferentes de 0 y el 0 se encuentra entre dos números diferentes de 0. Entonces, en este caso, todos estos números son cifras significativas.
Ahora, vamos a ver que en los decimales, los ceros que están a la izquierda del primer número diferente de cero no cuentan como cifras significativas, ¿sí? Su propósito es solo indicar la ubicación de la coma o del decimal, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. En este número, 0,205. El primer número diferente de cero es el 2, ¿sí? Entonces, los ceros que están a la izquierda no son cifras significativas. O sea que este cero que les estoy señalando acá antes de la coma no cuenta como cifra significativa. Ahora, tenemos tres cifras significativas. ¿Cuáles son ellas? El 2 y el 5 porque son diferentes de cero. Y el 0 está entre dos números diferentes de cero. Entonces, estos tres cuentan como cifras significativas. Entonces, tengo tres cifras significativas. Observemos ahora el 0,0078. ¿Cuál es el primer número diferente de 0? El 7, ¿sí? Los ceros que están a la izquierda de ese número no cuentan como cifras significativas, ¿sí? El 7 y el 8 sí son cifras significativas. Entonces, en este caso, tengo solo dos cifras significativas. Ahora miremos el ejemplo 3. El primer número diferente de 0 es el 2, ¿cierto? Los ceros que están a la izquierda del 2 no cuentan como cifras significativas. Solo cuentan el 2, el 1, el 4 y el 8. Entonces tengo cuatro cifras significativas. Entonces, muchas veces cuando tenemos números decimales, para evitar confusiones, es mejor que ese número decimal lo coloquemos en notación científica, ¿sí? Es más fácil contar las cifras significativas cuando expreso el número en notación científica. Por ejemplo, en el caso del número que tenemos en la segunda línea de esta tabla, el 0,0078, yo lo puedo expresar en notación científica como 7,8 por 10 a la menos 3. Y en este caso, el 7 y el 8 son cifras significativas, ¿sí? Entonces es mejor expresarlos a veces en notación científica para evitar estar contando los ceros que están a la izquierda. Ahora, miremos en el caso de los ceros que están a la derecha del primer número diferente de cero. Entonces, en este caso, los ceros que están a la derecha, en principio, son todos números significativos. Veamos qué es esto. En el primer ejemplo que está en esta tabla, el 1,00, el primer número diferente de cero es el 1. Luego los ceros que están a la derecha, entonces son cifras significativas. Entonces, tengo en este caso, en este número, tres cifras significativas. El 1 y los dos ceros a la derecha del 1 también cuentan como cifras significativas. Entonces, tengo tres cifras significativas. En el caso del número 5,2300, ¿sí? Entonces, los dos ceros que están a la derecha del 3 cuentan como cifras significativas. Entonces, en total tengo 5 cifras significativas. En el caso del número 8,50300, tengo 6 cifras significativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos ceros que están a la derecha del 3 cuentan como cifras significativas. Y este cero cuenta como cifras significativas porque, como habíamos mencionado anteriormente, un cero que esté entre dos números diferentes de cero, pues cuenta como cifra significativa. Entonces tengo en total 6 cifras significativas, ¿sí? Bueno, entonces les voy a poner esta tablita, ¿sí? Vamos a dejarlo un momento. Ustedes pueden tratar de hacer este ejemplo y decir en cada una de estas cantidades cuántas cifras significativas tienen, ¿sí? Vamos a dejarlo 1 o 2 minutos para que cuenten cuántas cifras significativas hay en cada una de esas unidades. Algunos pueden tratar y colocar la respuesta en el chat, ¿sí? ¿Sí? Algunos van muy rápido, entonces vamos a ver qué respuestas colocaron, ¿sí? Uh-huh.
Bueno, en general veo que en el A hay tres cifras significativas, ¿cierto? Todos los tres números, en el 478 los tres números son diferentes de cero, entonces tengo tres cifras significativas. Veo que en el B hay tres cifras significativas también, ¿sí? ¿Por qué? El 6 es cifra significativa, el 1 es una cifra significativa y en este caso el 0 está entre dos números diferentes de cero, entonces es una cifra significativa. Ahora, en el C, ¿sí? En el C veo que hay algunos errores, ¿sí? Algunos pusieron 2, otros pusieron 3, etcétera. Vamos a ver. Recordemos, ¿cierto? Cuando voy de izquierda a derecha, ¿cuál es el primer número diferente de 0? El 8, ¿cierto? Entonces, los ceros que están a la izquierda del 8 no son cifras significativas, ¿sí? Solo es para indicar la posición de la coma o el punto decimal. Entonces aquí tengo solo tres cifras significativas, el 8, el 2 y el 5. Este 0 no cuenta como cifra significativa. Vamos a ver en el caso de la respuesta D, ¿cierto? Muchos contestaron que dos cifras significativas, ¿sí? La mayoría. Entonces, sí, solo hay dos cifras significativas por lo que explicábamos en el caso anterior, ¿cierto? El primer número, si voy de izquierda a derecha, el primer número diferente de 0 es el 4, ¿sí? Entonces, los dos ceros que están a la izquierda del 4 no cuentan como cifras significativas, solo contarían el 4 y el 3, entonces tengo dos cifras significativas. Y en el último número, que está expresado en notación científica, voy a ver un momento, ¿sí? También tuvieron algunos problemas, ¿sí? Algunos dijeron que 3, ¿sí? Ahí hay cuatro cifras significativas. Tenemos el 1, el 3 y el 1 son cifras significativas. Y recordemos, este 0 que está a la derecha cuenta como cifra significativa, ¿sí? Entonces tengo cuatro cifras significativas, ¿sí? Bueno, entonces luego volveremos a hacer otros ejemplos, ¿sí? Bueno. Ahora, entonces vamos a ver, ¿cierto? Cuando hacemos una medición, hay dos términos que son muy importantes considerar, ¿cierto? La exactitud y la precisión. Entonces yo les voy a colocar una pequeña animación para que ustedes vean y miremos qué significa, y vamos mirando qué significa esto, ¿sí? Les voy a colocar una pequeña animación, ustedes la observan, ¿sí? Cuando hacemos tiro al arco, ¿sí? ¿Qué queremos? Que la flecha dé en el centro del tablero, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, eso se relaciona con el concepto de la exactitud. Cuando yo hago una medida en el laboratorio, casi siempre tenemos una medida de referencia o un valor certificado o un valor real. ¿Qué significa esto? Hombre, una solución se conoce, ¿cierto? O fue estandarizada, etcétera, y se sabe que la concentración es 2 molar, ¿cierto? Entonces a usted le piden que analice una serie de muestras. ¿Qué espera usted? Que los resultados que usted obtenga de sus mediciones le dé la concentración 2 molar, ¿cierto? Cuando el valor que usted reporta, ¿cierto? O mide, coincide con el valor de referencia, entonces usted ahí tiene mucha exactitud, ¿cierto? Porque el valor medido concuerda con el valor tomado como referencia, como certificado o como real, ¿sí? Ahí estamos hablando de exactitud. Pero en el laboratorio nosotros nunca hacemos una sola medida, casi siempre hacemos un conjunto de medidas, ¿cierto? Para verificar el resultado, para verificar el procedimiento, etcétera, ¿cierto? Nunca hacemos una sola medida, siempre hacemos un conjunto de medidas. Entonces vamos a ver que la precisión, observe las animaciones que le estoy poniendo, ¿cierto? Vamos a mirar el primer tablero que está a la izquierda, ¿cierto? Tengo 4 tableros, ¿cierto? Donde debe caer la flechita, ¿sí? Entonces vamos a ver las señas, las marcas donde cayó la flechita, ¿cierto? Entonces en el primero a la izquierda hay 4 medidas, ¿cierto? 4 punticos blancos. ¿Qué significa? Que se hicieron 4 medidas. Observe que esas 4 medidas están muy cercanas entre ellas, ¿sí? Es lo mismo que la persona que lanzó la flecha. La lanzó 4 veces, no le dio al centro, pero sí 4 veces que lanzó la flechita, le quedaron muy cerca, muy cerca al mismo punto.
Eso se conoce como precisión, es decir, qué tan cerca están los resultados de varias mediciones que yo hago en el laboratorio entre ellos. ¿Sí? Si todos están muy, si yo hago 10 medidas, las 10 medidas están muy cercanas entre ellas, entonces yo tengo precisión, ¿cierto? Ahora, observen que en este tablerito de la izquierda, la zona tiene mucha precisión porque las medidas que hizo le quedaron, los valores están muy cercanos entre ellos, pero están muy lejos del centro de la medida o del valor de referencia. Entonces, en este caso, tiene precisión, pero muy baja exactitud, ¿sí? Miremos el segundo tablero, ¿sí? ¿Qué observamos ahí? La persona lanzó 4 veces la flecha, o hizo 4 mediciones, es lo mismo, ¿cierto? Entonces observe que las 4 veces esas mediciones, entonces la persona tiene muy baja precisión, ¿sí? Y también muy baja exactitud. ¿Por qué? Porque las 4 medidas que realizó están todas muy lejanas del valor aceptado como referencia o del centro de la medida. ¿Sí? Entonces, en este caso, la persona tiene baja precisión y baja exactitud. Ahora, miremos en el tercer caso. ¿Sí? Observemos ahí, hay baja precisión, pero hay alta exactitud. ¿Por qué baja precisión? Yo hice 4 medidas, 4 lejanas. ¿Qué tiene de importante? Pero para y a la decisión, las 4 medidas entre y solamente entre el valor de referencia.
Bueno, ahora sí, me dicen algunos que todavía no me escuchan. ¿Sí me están escuchando ahora? Bueno, entonces vamos a... ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, voy a repetir porque parece que algunos no escucharon, ¿cierto? Entonces, como les decía, en un laboratorio no se reporta una sola medida, ¿cierto? Si usted hace una medida, le queda le puede tener mucha incertidumbre, ¿cierto? Puede que esté muy alejada del valor reportado como verdadero, ¿sí? Entonces, generalmente comenzamos a hacer varias mediciones, ¿sí? Si usted hace 2 mediciones, por ejemplo, puede observar que si las 2 mediciones, los 2 valores que usted mide son muy diferentes entre ellos, también le queda una duda sobre cuál debe ser el valor que usted debe reportar, ¿sí? Entonces usted puede decir, bueno, voy a hacer 3 mediciones. En esas 3 mediciones usted puede observar que 2 mediciones se parecen entre ellas, pero hay una que se aleja de las otras 2. Entonces usted descarta esa medida que se está alejando de los otros 2 valores. Sin embargo, sigue habiendo una duda entre cuál es el mejor valor a reportar. Entonces, en el laboratorio lo que se hace es un conjunto de muchas medidas, ¿sí? Y se hace un promedio de ellas. Generalmente se descarta el valor que está muy por debajo y el valor que está muy por arriba de los otros. ¿Cómo se determina esto? Esto se determina, pues ya más adelante ustedes verán en algún curso que hay diseños estadísticos o hay unas normas que le dicen para analizar una muestra cuántos análisis debe realizar. En este caso, la persona realizó 3, 6, 9, 12 mediciones y descartó 2 valores. ¿Por qué los descartó? Porque uno estaba muy por debajo y otro estaba muy por encima del valor de las otras mediciones. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál de todos estos valores yo debo reportar? Lo que se hace es un promedio, ¿sí? O se saca la media de las mediciones, ¿sí? Entonces, usted puede hacer 10 mediciones. Usted suma el valor de las 10 mediciones y lo divide por 10, que fue el total de mediciones que realizó. Eso le da el promedio o la media del resultado y ese es el que se reporta. La media pues se considera que siempre tiene menos error y está más cercano al valor aceptado como referencia. Entonces nosotros no reportamos un solo valor, sino que hacemos un conjunto de medidas y sacamos un promedio o la media de esos valores y ese es el que reportamos. Entonces, bueno, ustedes pueden encontrar en la literatura muchos ejemplos de cómo distinguir entre exactitud y precisión y esto pues está asociado con qué? Es un grado de determinar cómo es el error que se está cometiendo en los análisis químicos. ¿Sí? Bueno, entonces, hay unos errores que se llaman sistemáticos, ¿sí? Que provienen de qué? De errores instrumentales. Recuerde, los instrumentos siempre se deben utilizar correctamente, siempre deben estar calibrados, siempre deben estar en las condiciones óptimas para trabajar, ¿cierto? Recuerden también que los instrumentos se desgastan con el tiempo, entonces hay que tener en cuenta esto. Hay errores que son de método. Por ejemplo, que usted obtenga un producto y se le descompone. Entonces, cuando usted va a tomar la masa, ya no es la que usted realmente obtuvo durante su experimento, sino que, por ejemplo, su compuesto se descompuso y usted tuvo pérdidas de masa. O, por ejemplo, usted dijo, calcula las moles de reactivos y usted espera obtener una cierta cantidad de producto. Pero ¿qué sucede? Que las reacciones a veces son incompletas, ¿sí? Entonces la eficiencia es baja, entonces usted no obtiene lo que está esperando, ¿sí? O se dan reacciones secundarias. ¿Qué significa esto? Usted mezcla 2 reactivos, por ejemplo, el reactivo A con el reactivo B para obtener el producto C, pero resulta que usted no obtuvo solamente ese producto. Por alguna razón, por la temperatura, por las reacciones que se pueden presentar, usted obtuvo 2 productos, ¿sí? Entonces, eso también le va causando errores. Y como les decía al inicio, también ocurren errores personales, ¿cierto? Porque manejamos mal los equipos, porque no estamos trabajando en las mejores condiciones en el laboratorio, etcétera. Entonces, todo esto puede contribuir al error en una medida, ¿sí?
Entonces, cuando vamos a reportar, cuando hacemos una medición en el laboratorio, nos piden que reportemos el error de esa medida. ¿Cómo se determina el error de esa medida? Entonces, se tiene el valor verdadero. Por ejemplo, a usted le piden determinar el punto de ebullición del etanol, ¿sí? Ese punto de ebullición del etanol a cierta presión y a cierta temperatura ambiente está reportado como 79 grados centígrados, ¿cierto? Entonces a usted le piden en el laboratorio, entonces ese es el valor verdadero, certificado, etcétera, ¿cierto? Que está reportado en las tablas, en los libros. Y luego usted hace la medida punto de ebullición del etanol en el laboratorio. Entonces ese es el valor que usted ha medido. Supongamos que le dé 78 grados centígrados. Por alguna razón, llegar a grados centígrados. Entonces, en ese caso, usted reporta de punto de ebullición del etanol como 8 grados centígrados y reporta el error de la medición. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante esta fórmula que está en la parte superior de sus pantallas, en la parte derecha. El valor verdadero, o sea, el que está reportado o es aceptado como certificado, 79, menos el que usted obtuvo en el laboratorio, 78 grados centígrados. Generalmente no lo reportamos como error absoluto, sino como error relativo o como porcentaje. ¿Qué significa esto? Que usted a la resta o a la diferencia entre el valor verdadero menos el valor medido, lo divide por el valor verdadero y lo multiplica por 100 y le da el porcentaje de error. Entonces el porcentaje de error le puede dar 1%, 2%, 3%, 4%, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio con el punto de ebullición del etanol, ¿sí? Suponga que el valor verdadero es 79 grados centígrados, ¿sí? Y el valor que usted midió en el laboratorio le dio 78 grados centígrados. Entonces determinen el porcentaje de error y copian el valor en el chat, ¿sí? ¿Cuánto les da el porcentaje de error? ¿Sí? Exacto. Muy bien. 1.27%, ¿sí? Me preguntan que si el valor verdadero se puede cancelar con el valor verdadero. No se puede, ¿cierto? Recuerden que esto es lo que tenemos en el numerador es una resta, ¿sí? Y lo vamos a dividir, ¿cierto? El numerador lo vamos a dividir entre el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, usted no puede cancelar este valor con este, ¿sí? Tienen que repasar todas estas funciones algebraicas, ¿sí? En este caso no se puede cancelar, ¿sí? No se puede cancelar. Bueno, entonces, ¿cuánto les da el porcentaje de error? Les da 1.26, 1.27%, ¿sí? Muy bajito, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se utiliza esto, ¿sí? Recuerden que los porcentajes nunca son negativos, ¿sí? Entonces, realmente yo utilizo el valor absoluto, o sea, si la resta le da negativa, usted reporta es el valor absoluto, ¿cierto? No existen porcentajes, en este caso, no existen porcentajes negativos, ¿sí? Bueno, entonces muy bien los que hicieron el ejercicio, ¿cierto? Ahora hay otro tema, ¿sí? Que para trabajar en el laboratorio, que son los diagramas de flujo, ¿sí? Para trabajar en el laboratorio, correctamente debemos hacer un diagrama de flujo sobre el procedimiento que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es eso, ¿sí? Aquí tiene un ejemplo de un procedimiento para trabajar en el laboratorio, ¿sí? Que generalmente le dicen, le presentan a usted le presentan un manual de laboratorio donde usted tiene los objetivos, los materiales que va a utilizar en el laboratorio y sobre todo para la parte experimental, para lo que usted tiene que hacer como tal en el laboratorio, le presentan es un texto, ¿cierto? Un texto muy detallado con el paso a paso que usted debe realizar, qué debe hacer primero, de segundo, tercero, cuarto, ¿cierto? Pero usted en el laboratorio no puede trabajar con estos textos
porque en el laboratorio muchas veces no tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces, este texto lo tenemos que hacer, presentar de una manera visual, gráfica, que usted pueda trabajar rápidamente. Entonces, para eso utilizamos un diagrama de flujo. Es importante saber que el diagrama de flujo no se utiliza solamente para un trabajo en el laboratorio, también se utiliza para documentar, inclusive para estudiar, para planificar alguna actividad que uno tenga que hacer. En este caso, lo vamos a hacer para el trabajo en el laboratorio. Entonces, como lo dice este texto, el diagrama de flujo es una representación visual, ¿cierto? De una secuencia de pasos y de decisiones que usted debe llevar a cabo durante la realización de un proceso o de un experimento en el laboratorio, ¿sí? Entonces, como les decía, se utiliza para documentar, para estudiar, para comunicar. Usted en una reunión, ¿cierto?, donde tenga mucha información, en lugar de comenzar a leer un texto o de poner a las personas a que lean un texto, usted puede hacer una especie de resumen en diagrama ilustrativo y mostrárselo a las personas, ¿sí? Entonces, los diagramas deben ser claros y fáciles de comprender. Entonces, un proceso que es complejo lo vamos a representar mediante un diagrama de flujo de una manera más simple y más fácil de entender. Entonces, recuerde que es una secuencia de pasos y cada paso en la secuencia se describe con una forma. Puede ser por un óvalo, puede ser por un cuadrado, por un rectángulo, por un triángulo, ¿cierto? Y cada uno de esos pasos está conectado a otros mediante flechas direccionales, ¿sí? Entonces, ese diagrama de flujo, ¿qué le sirve a usted? En el laboratorio, en lugar de irse a leer un texto de 10 líneas, usted lo va a representar los pasos más importantes mediante frases cortas en un diagrama de flujo que le indique qué pasos debe hacer y en qué orden para realizar el experimento, ¿sí? Entonces, lo primero que usted debe hacer es planear su experimento en el laboratorio. Uno no puede ir a trabajar al laboratorio sin saber qué se está haciendo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Usted primero Usted primero estudia, lee la práctica, ¿cierto? Usted debe estudiar, ¿cierto? Si usted va a trabajar con un ácido, con una base, usted debe saber qué es un ácido, qué es una base, qué reacciones se llevan a cabo, qué cuidados debo tener, etcétera. Entonces, hay que planear el diagrama de flujo, o sea, planear también su actividad en el laboratorio. Entonces, primero usted, ¿qué espera usted lograr en el laboratorio? Entonces, si usted va a ir al laboratorio, usted debe saber, hombre, yo quiero aprender tal cosa, yo quiero aprender cómo se mezcla un ácido con una base, qué reacción se lleva a cabo, etcétera, ¿cierto? Entonces, usted debe estudiar la práctica y tener información para hacer la actividad, ¿cierto? Luego, ¿qué hay que hacer? Los pasos en el diagrama se deben colocar en orden cronológico, es decir, qué debo hacer yo primero, qué debo hacer luego de la primera actividad, luego de la segunda actividad, luego de la tercera actividad, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que organizarlas. También debo conocer yo cuál es el inicio, ¿cierto?, de la actividad, ¿cierto? Luego, en qué pasos, en qué partes yo debo tomar una decisión o debo registrar un dato, etcétera, ¿cierto? Y dónde termina el procedimiento. Cuando usted ya más o menos ha entendido la práctica, ¿cierto? Tiene toda la información que necesita para realizar la práctica, entonces usted hace su diagrama de flujo y luego lo revisa. Entonces miremos un ejemplo aquí, recordemos, una planeación. Yo debo saber dónde voy a iniciar el experimento. Debo saber dónde va a terminar el experimento. Luego debo saber qué proceso debo llevar a cabo, ¿cierto? Por ejemplo, mezclar dos soluciones, ¿cierto? Mezclar 5 mililitros de la solución A con 5 mililitros de la solución B, ¿cierto? Ese es el proceso. Agitar la mezcla, etc. Luego, ejemplo, luego de mezclar las dos soluciones, la solución A y la solución B, ¿qué debo hacer yo con esa mezcla? Entonces, por ejemplo, debo de en función de la 50 grados
si me dio 50 grados centígrados. Si la temperatura final no era de 50 grados centígrados, entonces yo debo hacer otro diferente. Debo tomar decisiones, ¿sí? Luego, entonces, también tengo que ver dónde tomar datos, ¿sí? Por ¿cierto? Entonces, usted debe saber dónde va a iniciar, dónde va a terminar, dónde debe realizar algún proceso, ¿cierto? Alguna mezcla, disolver algo, etcétera. Dónde va a tomar decisiones y dónde va a tomar datos, ¿sí? Como les decía, usted puede mezclar soluciones, ¿sí? Ya. Usted mezcla 5 mililitros de una solución con 3 mililitros de otra solución y no hay que hacer nada más, hay que continuar en otro paso. Pero a veces a usted le pueden pedir, hombre, ¿cuál fue el volumen final? ¿Sí? Se formó un precipitado. ¿Cuánto del precipitado se formó? Entonces hay que ir a tomar la masa. Entonces hay que tomar datos. Hay que tomar la temperatura. Hay que en esos momentos si habrá que tomar la temperatura. Entonces tengo que saber, rezamos, listo, los se van a cabo, dónde debo tomar. ¿Sí? Entonces aquí tiene un ejemplo de un diagrama de flujo sencillo, ¿sí? Que tengo, ¿dónde inicio yo? ¿Sí? ¿Esto qué me indica? Leer la temperatura. Quiere decir que ahí, luego de realizar un proceso, yo tengo que tomar la temperatura, ¿sí? ¿Qué sigue? Una decisión. Si la temperatura es a 32 grados centígrados o si no es menor a 32 grados centígrados. Entonces, si la temperatura es menor de 32 grados centígrados, entonces aquí dice, es tomar inferior al punto de congelación. Si no es mayor a 32 grados centígrados, entonces escribir no es superior al punto de congelación, ¿cierto? Entonces tengo que conocer dónde inicio, dónde tengo que tomar datos, dónde tengo que tomar decisiones el procedimiento, ¿sí? Entonces recuerden, este es solo un ejemplo. Yo puedo tener tantos pasos como yo necesite en un procedimiento determinado, ¿sí? Ejemplo de eso, yo puedo tener procesos donde tenga muchos pasos, porque son procesos muy complejos. Entonces, el diagrama de flujo debe tener tantos pasos como sea necesario para yo ejecutar mi proceso de la manera correcta, ¿sí? Ahora voy a habilitar el micrófono. Voy a habilitar el micrófono, tengo que colocar las preguntas en el chat, ¿sí? Bueno, entonces si tienen preguntas, me la pueden dejar, me las pueden escribir en el chat o yo les voy a ir habilitando los audios, ¿sí? Me pueden colocar las preguntas o me pueden decir que van a preguntar para habilitarles el audio, ¿sí?
Bueno, si tienen alguna pregunta. Regáleme un momento, por favor. Vuelvo a entrar para habilitarles el micrófono. Diana, puede hacer la pregunta. Profe, una pregunta. En la parte de las cifras significativas, en la parte del ejemplo, en el punto E no se tiene en cuenta la elevación 22. En las diapositivas, ¿en qué diapositiva? Espéreme un momentico. ¿En cuál me está diciendo? En la de las cifras significativas. ¿En cuál? Más adelante. No, más adelante. Ajá. Más. En la parte del ejemplo de que nos dio a resolver. Ahí, en el punto E, no se tiene en cuenta la elevación 22. No, estos no son números significativos, ¿cierto? Los números significativos son los que están aquí, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? O sea, Bueno, la profe, potencia por 10 a la... ok. Gracias, profe. ¿Usted tiene otra pregunta? No, no, señor. Nicole, ¿cuál es la pregunta? Nicole está preguntando, ¿cuál puede hacer la pregunta? ¿Sí? Ya le quedé donde si no han podido trabajar. Dígale, le mando un pedazo de ahí, y es lo único que estoy produciendo. La pregunta es si No mentira, no vaya a ser camino. se pueden colocar tres cifras significativas. Si usted tiene el número 1.00, No se va a poner de camino. No tengo. tres Ahí cifras a ver. significativas. Bueno, regálame un momento que voy a anotar. No le diga así porque si llega a joder, no hay. No, pero no le da. No, Bueno, Nicole, le voy a responder su pregunta. Usted dice que si tiene 1,000, da tres ceros a la derecha de la coma, es lo mismo que tener 1.
Eso sí es lo mismo si usted lo mira en términos absolutos, ¿cierto? Pero si usted va a reportar el valor, no es lo mismo. ¿Por qué? Si usted coloca solo el número 1, tiene una cifra significativa. Pero si usted coloca el número 1,000, quiere decir que la incertidumbre de esa medida está en el último cero, porque usted podría reportar 1,001. Entonces la incertidumbre está en la última cifra. Entonces, en términos absolutos es 1, pero para reportar un valor puede no ser lo mismo, y eso en algunas mediciones tiene implicaciones. Entonces hay que tener en cuenta siempre el número de cifras significativas, ¿cierto? Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Las pueden colocar en el chat, ¿cierto? Porque hay algunos que le está molestando el audio, entonces no lo puedo colocar, ¿sí? Si tienen alguna otra pregunta, la pueden colocar en el chat, ¿sí? Porque algunos me han pedido que lo desactive. Bueno, me pidieron que les repitiera lo. En la planeación se pueden utilizar mapas mentales, también pueden utilizar, es algo parecido a lo de los mapas mentales, ¿sí? Usted lo puede hacer, pues hay maneras, o sea, en general, ¿qué es lo que se le dice al estudiante, ¿cierto? Que puede hacerlo como mejor lo comprenda, ¿cierto? Me están preguntando nuevamente por lo de la precisión y la exactitud, ¿sí? Vamos a leer nuevamente lo de la precisión y la exactitud, ¿cierto? Recuerden que aquí, ¿cierto? En la exactitud, ¿sí? ¿A qué hace referencia la exactitud? Si usted lanza la flecha, ¿cierto? ¿Usted qué quiere? Que la flecha le dé en el centro del tablero de donde debe caer la flecha, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted espera? Que le caiga en todo el centro. Ahora, eso lo podemos comparar con una lectura en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué sucede en una lectura en el laboratorio? Siempre hay un valor de referencia. Por ejemplo, a usted le pueden decir, en esta solución usted tiene 3 gramos de nitrato de cobre, ¿sí? Cuando usted hace las mediciones, ¿usted qué espera obtener? 3 gramos de nitrato de cobre, ¿sí? Si su valor medido le concuerda con el valor de referencia, entonces usted dice que tiene mucha exactitud, ¿sí? Usted tiene mucha exactitud. Pero como les decía, en el laboratorio nunca hacemos una sola medida, siempre hacemos varias medidas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, se puede lanzar 4 veces la flecha, hacer. Las 4 mediciones están representadas por estas 4 símbolos en blanco, por estos 4 punticos en blanco. Precisión hace referencia a qué tan cercanas están entre sí sus mediciones. Es decir, que si usted midió 3 veces, en uno le dio 2,99, el otro le dio 3, en otro le dio 2,95, en otro le dio 2,98. Mire que las 4 medidas están muy cercanas entre ellas, ¿sí? Eso se conoce como precisión. ¿Qué tan cercanas están mis mediciones entre ellas? ¿Sí? Ahora, tenemos que distinguir, entonces en el ejemplo 1, en el tablerito que está a la izquierda de estos 4, observe que las 4 están muy cercanas entre ellas, tiene mucha precisión, pero tiene baja exactitud. ¿Por qué? Porque usted leyó 4, pero los 4 están muy cerca del valor de referencia o del centro del tablero, ¿sí? Entonces ahí tiene muy baja exactitud, pero tiene alta precisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precisión hace referencia a que las 4 mediciones que usted realizó o las 10 mediciones que realizó estén muy cercanas entre ellas, lo más cercana posible. Entonces ahí tenemos exactitud y precisión. Paulina, ¿qué parte de la temperatura quiere que le repita? ¿Sí?
¿Qué pasa con la lectura de la temperatura? ¿Sí? En el ejemplo que les presenté, esto es solo un ejemplo para ilustrarles los diferentes pasos que se pueden tener en un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces aquí yo quería ilustrarles, recuerden que siempre hay un inicio, siempre hay un final, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, luego de hacer un procedimiento inicial, le dicen que lea la temperatura, ¿sí? Pero muchas veces nos piden que leamos la temperatura por alguna razón, o le dice que mida la temperatura o que mida cuánto del producto obtuvo para tomar decisiones. Entonces, en este caso, el ejemplo simplemente dice, lea la temperatura. Entonces, ¿y cuánto le da esa temperatura? Entonces, ¿qué significa? Que si la temperatura le da por debajo de 32 grados centígrados, entonces usted debe escribir que está por debajo, ¿cierto?, del punto de congelación. Digamos que se quiera determinar eso, ¿sí? Ahora, si no le da por debajo de 32 grados centígrados, digamos que usted midió 40 grados centígrados, entonces usted debe hacer otro paso. Entonces, esto significa es que usted tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, a usted le dicen, mezcle dos soluciones, la solución A con la solución B. Entonces, usted la mezcla aquí. Luego le dicen, hombre, ¿usted observó la formación de un gas? ¿Que se desprendió un gas? Sí, no. Entonces, ¿qué le indica eso? Que debe tomar una decisión de qué debe hacer en el paso siguiente, ¿sí? Si se le produjo un gas o si no se le produjo un gas. Entonces, ahí usted tiene que tomar una decisión, ¿sí? Esto era para ilustrarles un ejemplo donde hay que tomar decisiones durante un proceso, ¿sí? Me preguntan que si en el momento de hacer la planeación se deben utilizar las de escribir completo. A ver, por escribir completo no sé qué quieran decir, pero usted lo que debe utilizar son las frases cortas que le indican qué debe hacer. Por ejemplo, leer la temperatura. Por ejemplo, mezclar las dos soluciones, la solución A con la solución B, ¿sí? Medir la cantidad de masa que obtuvo en el producto, etcétera, ¿cierto? Me piden que coloque la presentación donde está la incertidumbre, ¿sí? ¿Sí? Ahí está ahí me pidieron que colocara esta diapositiva con la incertidumbre. ¿Qué quieren preguntar ahí? Carolina. Carolina está preguntando algo sobre la incertidumbre. Puede colocar su pregunta, ¿sí? ¿Qué pregunta tiene ahí? La incertidumbre no se calcula en este caso, ¿cierto? Esto es un instrumento de medida, ¿cierto? Y estos instrumentos de medida tienen una escala calibrada, ¿cierto? Entonces, en la pipeta de la izquierda, ¿sí? La pipeta de la izquierda, usted puede observar que lo mínimo que puede medir es 1 mililitro, ¿cierto? Entonces, la medida que usted haga ahí tiene esa incertidumbre, entre 1 mililitro. En el caso de la pipeta de la derecha, usted lo mínimo que puede medir es 0.1 mililitro. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre está en la última cifra decimal. Los instrumentos, aquí no lo puse, pero los instrumentos siempre vienen marcados con la incertidumbre con que se hace la medida, ¿sí? Entonces, algunas pipetas le dicen, la incertidumbre en las medidas que usted va a realizar es de 0.01 mililitros o de 0.5 mililitros. Entonces, cuando uno trabaja con estos materiales, siempre debe fijarse en las indicaciones que siempre le dice el fabricante, que fue el que fabricó el instrumento y lo calibró, le dice cuánto es la incertidumbre. Entonces, no se calcula, sino que viene determinada por el instrumento y sus unidades de medida. Me preguntan que si la incertidumbre, para que un número tenga incertidumbre, el último número tiene que ser 0. No, ¿cierto?
Tomemos, por ejemplo, este valor, el 54,32, ¿cierto? Recuerde, la incertidumbre siempre está en el último número. Ese es el que es incierto. Entonces, en este caso, la incertidumbre estaría en el último número, que es en el 2, ¿cierto? Ese es el número que tiene mayor incertidumbre ahí. Me preguntan que si es más exacta la pipeta AB que la pipeta A. Sí, ¿cierto? Tiene menor incertidumbre. Y eso significa que yo puedo medir el valor de el volumen en este caso, de una manera más exacta. ¿Sí? Mientras menor sea la incertidumbre, pues mejor calidad va a tener el dato que estoy reportando. ¿Sí? O sea que si a usted le preguntan en el laboratorio cuál de las dos pipetas usted utilizaría para reportar el valor de 4 mililitros, usted preferiblemente debe utilizar la B. ¿Sí? Entonces ahí respondí varias de las preguntas que me hicieron, ¿cierto? Que si era más exacta la B y que cuál de las dos era más recomendado para tomar el valor. Entonces la pipeta B, ¿cierto? Que tiene menor incertidumbre. ¿Los números de una cifra tienen incertidumbre? Sí, y mucha. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la pipeta donde solo se puede medir de 1 en 1 mililitro, usted solo puede reportar el valor del volumen acá como 4 mililitros, ¿cierto? Observe que la incertidumbre es de 1 mililitro, o sea que ese valor realmente puede estar entre 3 y 5 mililitros, mientras que la pipeta B puede estar entre 3,9 y 4,1. Entonces, los números que se reportan con una sola cifra tienen incertidumbre y generalmente es elevada. ¿Sí? Alguien me dice que no conoce un laboratorio. Bueno, yo espero que en el futuro puedan tener la experiencia de hacer algún experimento en el laboratorio, ¿cierto? Eso sería lo ideal. O que con sus profesores, pues hombre, si no tienen laboratorio en su colegio, pues traten de diseñar una práctica sencilla, ¿cierto? Donde no se utilicen reactivos costosos ni equipos costosos y hagan alguna mezcla de soluciones, de disolver un líquido, cualquier cosa. Ustedes lo pueden conversar con sus profesores. Ahora, recuerden que en Internet hay muchos tutoriales sobre experimentos de laboratorio, ¿cierto? Entonces ustedes pueden entrar a esos tutoriales, hacer alguna reacción química, algún proceso y discutirlo con sus profesores, ¿sí? Para que cojan un poquito de experiencia. Alguien me preguntaba que si los diagramas de flujo, los mapas mentales, existen programas para hacerlos. Sí, existen algunos programas para hacerlos, ¿sí? Uno de ellos se los voy a anotar acá, ¿cierto? Ustedes pueden entrar ahí, se pueden registrar, ¿cierto? Ese programa es en línea, ustedes, hay una versión gratuita y ustedes pueden ahí mirar cómo se hace un mapa mental y lo pueden utilizar también para hacer un diagrama de flujo. Ahí hay unos tutoriales, unos videos que le dicen cómo se puede hacer. Pues aquí por el tiempo no nos da, pero se puede hacer. Para los que no escuchan, recuerden, el micrófono está en la parte inferior izquierda de las pantallas, ¿cierto? Y ahí lo pueden activar, ¿cierto? Porque yo lo tengo activado para la mayoría. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta o ya podemos dejar ahí? Recuerden que esto la próxima semana lo pueden ver el video. Hoy se cortó, pero ellos lo editan y pueden ver el video completo, ¿cierto? Entonces, Vanessa Guzmán, ¿cuál es el problema con el error relativo? ¿Cuál es el problema con el error relativo? No sé si todavía me escucha, ¿cierto? Entonces en el error relativo, vamos a volver al ejemplo del error relativo. ¿Sí? Entonces eso era en esta parte. Entonces, como les decía, usted tiene un valor verdadero. Yo les puse un ejemplo. Siempre hay un valor de referencia. Y el valor medido es el que usted determina en el laboratorio.
Yo les puse el ejemplo con el punto de ebullición del etanol. Usted en las tablas puede encontrar 79 grados centígrados, ¿cierto? Y en el valor medido es el que usted determina en el laboratorio. Usted puede determinar el punto de ebullición del etanol en el laboratorio y encontrar que es 78 grados centígrados. Entonces el valor verdadero es el que ya ha sido reportado mediante análisis cuidadosos, empresas reconocidas, etc. Y cálculos teóricos. El valor medido es el que usted hace en el laboratorio. Entonces, el valor verdadero, el error se calcula haciendo la diferencia entre el valor verdadero, o sea, 79 grados centígrados, y el valor medido, el que usted hizo en el laboratorio, es 78 grados centígrados. Ese es el error. Ahora, como les decía, nosotros siempre lo reportamos como error relativo o como porcentaje de error. Entonces, a esa resta entre el valor verdadero y el valor medido, lo dividimos entre el valor verdadero y lo multiplicamos por 100. En el caso del ejemplo del etanol era 79, que era el valor verdadero reportado en la literatura, menos 78, que es el valor que la persona determinó en el laboratorio. Y lo divide sobre 79 y lo multiplica por 100. Nos daba un valor de 1,26, 1,27%, que es el error. Entonces casi siempre nos piden que reportemos cuál es el valor, el porcentaje de error en la medida. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Si da un valor negativo, yo aquí no lo puse, recuerden todos, no existen esos errores negativos, siempre se da en valor absoluto, ¿sí? Siempre se da en valor absoluto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejarlos hasta acá, nos vemos en la próxima sesión. Recuerden que, como les decía, este video luego lo van a subir en la plataforma. Si tienen más preguntas en la próxima sesión, entonces continuamos, ¿sí? Gracias y hasta luego.